En un mundo recién creado, el humo de dos ofrendas asciende a los cielos. Una agrada a Dios, la otra es simplemente ignorada. De este acto nace la semilla de la envidia, un sentimiento tan poderoso que llevaría a un hermano a quitarle la vida al otro. Esta es la historia de cómo ocurrió el primer crimen y del misterioso motivo que llevó a Dios a proteger al asesino. Fuera de las puertas del paraíso, la humanidad daba sus primeros y vacilantes pasos en una tierra salvaje y desconocida. Adán y Eva, ahora marcados por la pérdida de la inocencia, enfrentaban la dureza del trabajo y la realidad de un mundo que exigía sudor y esfuerzo. Fue en este nuevo escenario, bajo un cielo que ya no era el del Edén, que la primera familia comenzó a crecer. Nació Caín, el primogénito, cuya fuerte conexión con la tierra lo convirtió en un hábil agricultor. Poco después, vino su hermano Abel, un hombre de espíritu más tranquilo, que encontró su vocación en el cuidadoso pastoreo de ovejas. Ellos eran la promesa de un nuevo comienzo, los herederos de un mundo entero. Sin embargo, cargaban también la sombra del fallo de sus padres y la necesidad de encontrar su propio camino hacia Dios. La historia de ellos, que comienza con un simple acto de fe y adoración, se desenvuelve en una tragedia que definiría la propia naturaleza de la lucha humana contra el pecado. La narrativa de Caín y Abel no es solo sobre un crimen brutal, es un mapa de las emociones más sombrías, un estudio sobre cómo el rechazo alimenta los celos y cómo la ira, cuando no se controla, puede destruirlo todo. Es una invitación a entender la justicia, el castigo y una forma de misericordia que desafía la lógica hasta el día de hoy. El tiempo, como un río silencioso, corrió sobre la nueva tierra. Los niños, Caín y Abel, crecieron y se convirtieron en hombres, cada uno siguiendo un camino distinto bajo el mismo sol. Caín, el mayor, sentía la llamada de la tierra en sus venas. Aprendió a leer las señales de las estaciones, a labrar el suelo con manos fuertes y a ver la vida brotar de la semilla. Su mundo estaba hecho de tierra, de ciclos de siembra y cosecha, del olor de la lluvia y del peso del grano maduro. Era un hombre de campo, un constructor, un agricultor que veía su esfuerzo transformarse en sustento. Abel, por su parte, tenía un espíritu que se conectaba con el movimiento y con la vida que pulsaba a su alrededor. Se convirtió en un pastor, guiando sus rebaños por valles verdes y colinas tranquilas. Su trabajo exigía paciencia, cuidado y una profunda comprensión del comportamiento de sus ovejas. Conocía a cada una de ellas, las protegía de los peligros y garantizaba que siempre tuvieran agua y pasto. Eran dos hermanos, dos modos de vida diferentes, pero ambos eran parte de la primera y única familia del mundo. En sus corazones crecía también un deseo que iba más allá de la simple supervivencia. Era la necesidad de conectarse con Dios. Quizás por oír las historias de sus padres sobre el jardín del Edén, sobre conversaciones directas con el Creador, sentían un impulso de extender la mano hacia el cielo, de mostrar gratitud y de ser reconocidos por aquel que dio vida a todo. La adoración, en aquel tiempo, era algo nuevo, un lenguaje que se estaba creando. No había templos ni rituales establecidos. Solo existía el instinto de dar algo de sí, de ofrecer un regalo que representara su trabajo, su esfuerzo y su propia vida. Y así, en un día determinado, ambos decidieron de forma independiente preparar una ofrenda. Era un momento que debería haber sido de unión y celebración, pero que, sin que ellos lo supieran, se convertiría en un punto de inflexión que cambiaría sus vidas y el destino de la humanidad para siempre. Caín fue a su campo. Miró la abundancia que su trabajo había producido: frutas vibrantes, vegetales robustos, granos dorados por el sol. Todo aquello era resultado de su sudor y de su dedicación. De aquella vasta cosecha, separó una porción para presentarla a Dios. El texto sagrado describe su ofrenda de forma simple: y trajo Caín del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Algunos estudiosos ven en estas palabras una pista importante. La descripción no especifica si eran los primeros frutos, los mejores o los más hermosos. Sugiere una ofrenda que, aunque válida, quizás carecía de un elemento especial,
de un sacrificio más profundo. Podría haber sido un acto más de obligación que de devoción sincera. Preparó su altar, tal vez un montón de piedras o un montículo de tierra, y sobre él depositó los productos de su trabajo, esperando que su gesto fuera suficiente para agradar al Creador. Abel, en su campo, también se preparó para su acto de adoración, pero su enfoque fue notablemente diferente. Él no veía a sus ovejas solo como una fuente de lana o alimento, sino como seres vivos bajo su protección. Para su ofrenda no escogió cualquier animal. El relato bíblico es muy específico y revela la profundidad de su intención. Escogió de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos. Esto significa que seleccionó a los primeros nacidos, los más jóvenes y vitales, que representaban el futuro y la continuidad de su rebaño. Además, ofreció la grasa, considerada en la antigüedad la parte más rica, sabrosa y valiosa del animal. El gesto de Abel era un sacrificio verdadero y costoso. Le estaba dando a Dios no solo algo que poseía, sino lo mejor de sí, la prueba más concreta de su fe y de su devoción. En su corazón había una comprensión de que una ofrenda a Dios debía costar algo, debía ser un reflejo de la entrega total de sí mismo. Entonces el momento de la verdad llegó. Bajo el vasto cielo, los dos altares estaban erigidos, cada uno con su ofrenda. El humo comenzó a subir, y fue en ese instante que la respuesta divina se manifestó. Las Escrituras no detallan cómo, pero la aceptación y el rechazo fueron claros e inequívocos. Una tradición antigua sugiere que un fuego celestial descendió y consumió por completo la ofrenda de Abel, el cordero, transformándola en cenizas y humo que subían directo al cielo. Era una señal visible y poderosa del favor de Dios. Su sacrificio, nacido de la fe, había sido aceptado. Al lado, el altar de Caín permaneció intacto. Sus frutos y vegetales dejados allí, sin ser tocados por el fuego divino, bajo el pesado silencio de los cielos. La ausencia de respuesta era, en sí misma, la más clara de las respuestas. Su ofrenda había sido rechazada. Para Caín, aquel silencio fue más ensordecedor que cualquier trueno. El calor del fuego en el altar de su hermano contrastaba con la frialdad helada que se apoderaba de su corazón. Primero vino la confusión, seguida por una ola de humillación pública. Ante su hermano, y sentía él, ante todo el universo, su intento de agradar a Dios había fracasado. La vergüenza rápidamente se transformó en una ira intensa y ardiente. Una furia dirigida no solo a Dios, que lo había rechazado, sino que comenzó a fijarse en una dirección mucho más peligrosa. Su hermano Abel. El semblante de Caín, antes quizás esperanzado u orgulloso, decayó. Sus hombros se encorvaron, su mirada se volvió sombría y su mandíbula tembló. Dentro de él, una semilla venenosa acababa de ser plantada en el suelo fértil de su decepción. Era la semilla de la envidia y comenzaba a germinar con una fuerza espeluznante. El mundo alrededor de Caín parecía haber perdido el color. El zumbido de los insectos, el susurro de las hojas al viento, todo sonaba como un eco de su humillación. Se alejó del altar, cargando el peso del silencio de Dios como una roca sobre su espalda. En su mente, la escena se repetía sin cesar, el fuego divino consumiendo la ofrenda de Abel y su propia ofrenda, fría y olvidada. La ira, antes una pequeña semilla, ahora era un árbol de espinas que crecía dentro de él, arañando su pecho con cada respiración. Estaba solo, inmerso en su resentimiento, creyéndose aislado en su dolor. Fue entonces cuando una presencia lo envolvió. No era un viento ni un sonido, sino una claridad, una conciencia inconfundible. Dios no lo había abandonado al silencio. Por el contrario, lo había seguido hasta su refugio de amargura para una conversación que sería su última oportunidad. La voz divina resonó, no con la fuerza de un trueno, sino con la precisión de una pregunta que penetraba el alma. ¿Por qué te has enojado tanto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Esa pregunta no era para obtener información, pues el Creador conocía la profundidad del corazón de Caín. Era una invitación, un acto de misericordia.
Era la mano extendida de un padre que pregunta a un hijo el motivo de sus lágrimas, con la esperanza de que, al verbalizar el dolor, pueda comenzar a sanar. Era una oportunidad para que Caín confesara su decepción, su sentimiento de injusticia, su envidia. Si hubiera respondido con sinceridad, quizás el veneno que lo consumía podría haber sido drenado en ese mismo instante. Pero Caín permaneció en silencio, atrincherado detrás de las murallas de su orgullo herido. La pregunta de Dios quedó suspendida en el aire, una puerta abierta que Caín se negó a cruzar. Ante el silencio de Caín, Dios no lo condenó. En cambio, le ofreció un camino, una solución clara y llena de esperanza. La voz continuó: si haces el bien, ¿no serás enaltecido? En esas pocas palabras había una promesa poderosa. El rechazo de la ofrenda no era un veredicto final sobre la vida de Caín. No era una mancha permanente que lo definiría para siempre. El favor de Dios no era algo que se perdía de una vez por todas, sino algo que podía ser reconquistado a través de acciones correctas. Hacer el bien significaba más que solo traer un cordero la próxima vez. Significaba cambiar la actitud del corazón, sustituir la envidia por la generosidad, la ira por la humildad. Dios le estaba diciendo a Caín que el futuro estaba abierto y que la llave para la aceptación estaba en sus propias manos. Solo necesitaba elegir el camino correcto. Entonces, la voz divina cambió de tono, pasando de la promesa a una alerta sombría y vívida. Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Aquí por primera vez en la Biblia, el pecado no se describe como un concepto abstracto, sino como una criatura viva y hambrienta. Dios pintó una imagen para Caín. Imagina una fiera, un depredador poderoso agazapado en el umbral de tu puerta, escondido en las sombras de tu propia alma. Sus músculos están tensos, sus ojos amarillos fijos en ti, esperando la menor señal de debilidad, la menor distracción. No duerme ni descansa, solo espera, oliendo tu ira y tu resentimiento. Esa criatura no es un enemigo lejano, está allí, en el límite entre tu mundo interior y tus acciones exteriores, lista para abalanzarse y arrastrarte a la oscuridad. El pecado estaba personificado, real y peligrosamente cercano. La alerta se volvió aún más intensa y personal. Hacia ti será su deseo, continuó la voz, pero tú te enseñorearás de él. Esta es la esencia de la lucha humana. La fiera en la puerta no es indiferente. Desea a Caín. Quiere poseerlo, controlar sus pensamientos, guiar sus acciones y alimentarse de su vida hasta que no quede nada de él más que un esclavo de la destrucción. El deseo del pecado es consumir y dominar. Sin embargo, en la segunda parte de la frase, Dios le entrega a Caín no una sentencia, sino una orden y una capacitación. Tú te enseñorearás de él. Con esto, Dios estaba afirmando la fuerza y el libre albedrío de Caín. No era una víctima indefensa del destino. Era un guardián, un guerrero que tenía la responsabilidad y la capacidad de subyugar a la fiera. La lucha sería difícil, el deseo de la criatura era fuerte, pero el poder de dominar era mayor. La responsabilidad final era enteramente suya. La conversación terminó. La presencia divina se disipó, dejando a Caín solo nuevamente, pero de una forma diferente. El aire a su alrededor estaba pesado con el eco de aquellas palabras. La ofrenda, la elección, la advertencia, todo había sido puesto ante él. Ahora veía con claridad la bifurcación en su camino. Por un lado, la senda de hacer el bien, que llevaba de vuelta a la aceptación y la paz. Por el otro, la puerta oscura donde la fiera del pecado esperaba pacientemente, invitándolo a la violencia. La decisión que tomara a continuación no sería un acto de ignorancia, sino una elección consciente. El silencio que siguió fue el más tenso de todos, el momento de un alma sopesando su propio destino. La decisión de Caín estaba tomada. La advertencia de Dios, la imagen de la fiera agazapada en la puerta, todo fue engullido por la marea de envidia e ira que ahora lo dominaba por completo. Con una calma espeluznante, escondió la tormenta que rugía en su pecho
y se acercó a su hermano. El texto bíblico dice simplemente que dijo Caín a su hermano Abel. ¿Qué le dijo? Tal vez habló sobre el clima, sobre las ovejas de Abel o sobre la próxima cosecha. Sus palabras eran como una máscara, un velo de normalidad para ocultar la intención mortal que se formaba en su mente. Conversó, tal vez incluso sonrió, mientras guiaba a Abel lejos de la seguridad del campamento. Le sugirió un paseo, con el pretexto de ver juntos los campos. Era una invitación que Abel, en su inocencia y confianza fraternal, aceptó sin dudar. No podía ver la oscuridad detrás de los ojos de su hermano. No podía sentir la presencia de aquella fiera que Caín finalmente había dejado entrar. Caminaron juntos, lado a lado. El sol de la tarde calentaba la tierra, y el viento soplaba suavemente, llevando el olor a pasto y a tierra arada. Las ovejas de Abel pastaban tranquilamente a lo lejos, sus lanas blancas salpicando el paisaje verde. Para Abel era un día como cualquier otro, un momento de comunión con el hermano que conocía desde su nacimiento. Cada paso que daban, sin embargo, era un paso más lejos de cualquier ayuda, hacia un lugar de aislamiento total. Caín guiaba el camino, su corazón latiendo fuerte, no por el esfuerzo, sino por una ansiedad terrible. Observaba el paisaje no con los ojos de un agricultor, sino con los de un cazador buscando el lugar perfecto para una emboscada. Abel, por su parte, continuaba hablando, su voz llena de vida, completamente ajeno al hecho de que estaba caminando al lado de su propio depredador. Cuando llegaron a un punto aislado del campo, lejos de cualquier mirada, la máscara de Caín finalmente cayó. El flujo de palabras casuales cesó. La sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de furia contenida que Abel nunca había visto antes. Tal vez Abel preguntó qué pasaba, su voz vacilando al percibir el cambio súbito y terrible en el semblante de su hermano. Fue en ese instante que la fiera, por tanto tiempo agazapada en la puerta, se abalanzó. Caín se levantó contra Abel. El primer acto de violencia entre seres humanos no fue entre extraños o enemigos de guerra, sino entre hermanos. Fue la traición en su forma más pura y devastadora. El texto no nos da los detalles gráficos, pues el horror no está en el método, sino en el significado del acto. El hombre de la tierra, que debía cultivar la vida, usó sus manos para quitarle la vida a su propio hermano, derramando sangre inocente sobre el suelo que él mismo trabajaba. El acto fue consumado. El cuerpo de Abel yacía inerte en la tierra. El sonido de la lucha, si lo hubo, fue reemplazado por un silencio profundo y antinatural. El viento dejó de soplar. Los pájaros se callaron. Para Caín, el mundo pareció congelarse en aquel instante. La adrenalina de la ira comenzó a disiparse, dando lugar a una nueva y terrible claridad. Miró sus manos, las mismas manos que araban la tierra, ahora manchadas con la sangre de su hermano. Miró el rostro de Abel, ahora sin vida, y la realidad de lo que había hecho lo golpeó con la fuerza de un maremoto. Era un acto sin retorno, una vida apagada para siempre por su causa. El vacío que la ausencia de Abel dejó en el mundo era ahora un abismo dentro de la propia alma de Caín. Estaba solo, verdaderamente solo, con su secreto y su culpa. Pero su secreto no duraría mucho. En el silencio de aquel campo manchado, la misma voz que lo había advertido volvió a sonar. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La pregunta de Dios descendió sobre Caín no como una acusación inmediata, sino con un peso de tristeza y una última, finísima, línea de esperanza. Era la última oportunidad para la verdad, una oportunidad para que Caín se derrumbara, para confesar el acto horrible, para llorar y quizás iniciar el largo y doloroso camino del arrepentimiento. La pregunta no buscaba la ubicación física de Abel, pues la sangre clamaba desde la tierra. Buscaba la ubicación moral de Caín. ¿Dónde estaba su honor? ¿Dónde estaba su humanidad? ¿Dónde estaba el hermano al que debía proteger y amar? La respuesta de Caín selló su destino de una forma que ni siquiera el asesinato había logrado. Miró al cielo, no con miedo ni remordimiento, sino con una frialdad desafiante. Primero vino la mentira descarada, la primera registrada en la historia entre un hombre y su creador. No sé, una negación patética y fútil. Enseguida, escupió la pregunta que resonaría por la eternidad.
una frase cargada de sarcasmo, resentimiento y una profunda rebelión filosófica. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En aquel momento, Caín no solo estaba escondiendo un crimen, estaba rechazando la base misma de la comunidad humana, estaba negando la responsabilidad mutua, el lazo de familia, el deber de cuidar el uno del otro. Era la declaración de un individualismo absoluto y destructivo. La pregunta retórica era, en realidad, una afirmación terrible: no me importa. Y con esa respuesta no solo se confirmó como un asesino, sino como el arquitecto de un mundo sin empatía. El desafío de Caín, lanzado a los cielos con su pregunta sarcástica, no quedó sin respuesta. La voz de Dios regresó, pero esta vez ya no había espacio para el diálogo ni oportunidades de redención. Solo quedaba la terrible e irrefutable verdad. ¿Qué has hecho?, preguntó la voz, ahora cargada con el peso de la omnisciencia. Antes de que Caín pudiera pensar en otra mentira, la acusación se volvió abrumadora. «Escucha», continuó la voz divina, «la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Esta imagen es una de las más poderosas de todas las Escrituras. La sangre inocente, derramada injustamente, no era silenciosa. Tenía una voz, un grito que perforaba los cielos y llegaba directamente a Dios. La propia tierra, que había bebido la sangre de Abel, se había convertido en un testigo ocular del crimen, un suelo sagrado que ahora clamaba por justicia. Caín no solo había quitado la vida de su hermano, había profanado la creación, y la propia creación ahora se volvía contra él. La sentencia de Dios comenzó a ser pronunciada y estaba intrínsecamente ligada a la identidad de Caín. Ahora, pues, maldito eres tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La primera parte de la maldición era una alienación de su propia vocación. Caín era el hombre de la tierra, el agricultor. Su vida, su orgullo y su sustento provenían del suelo que cultivaba. A partir de ese momento, esa relación se rompería para siempre. Cuando labres la tierra, decretó Dios, no te volverá a dar su fuerza. La tierra, ahora cómplice forzada de su crimen, se negaría a cooperar con él. Las semillas que plantara no brotarían con vigor, las cosechas serían débiles y estériles. Cada día de trabajo sería un recordatorio frustrante de su pecado. Dios no le prohibió trabajar, lo condenó a un trabajo inútil, una lucha constante e infructuosa contra una naturaleza que ahora lo repelía. La segunda parte de la maldición atacaba su existencia social y su lugar en el mundo. Errante y extranjero serás en la tierra. Esto era más que una simple orden de partir, era una condena a la falta de raíces. En aquel mundo antiguo, pertenecer a una familia, a un clan, a un lugar, lo era todo. Significaba seguridad, identidad y propósito. Ser un vagabundo era ser un nadie, un hombre sin tribu y sin protección, vulnerable a todos los peligros. Caín estaba condenado a una vida de movimiento perpetuo, sin poder jamás establecerse, construir un hogar verdadero o sentir la paz de pertenecer a algún lugar. Sería un eterno extraño, un rostro sin nombre pasando por tierras que nunca serían suyas, mirando hogares que nunca podrían albergarlo. Era una existencia de soledad y miedo, un reflejo externo del vacío y la agitación que llevaba en su alma. Ante la magnitud de su sentencia, el desafío de Caín finalmente se quebró, dando lugar a la desesperación. Y dijo Caín al Señor: «Grande es mi castigo para ser soportado». A primera vista, sus palabras pueden sonar como un atisbo de remordimiento, pero un análisis más atento revela que su enfoque todavía estaba en sí mismo. No lamentaba el mal que le había hecho a Abel o el dolor que causó a sus padres y a Dios. Lamentaba el peso de las consecuencias sobre sí mismo. Su clamor era uno de autocompasión. A continuación, expresó su mayor miedo. «He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará». Él, que introdujo el asesinato en el mundo, ahora temía ser la próxima víctima. Preveía un ciclo de venganza, y se daba cuenta de que en un mundo que él mismo había vuelto violento, sería el blanco más fácil. Y entonces,
En uno de los momentos más paradójicos y debatidos de la Biblia, Dios demostró una forma de misericordia. Ante el miedo de Caín, Dios intervino para protegerlo. Y le respondió el Señor: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Esta declaración era impresionante. Dios no solo estaba prohibiendo la venganza contra Caín, estaba prometiendo un castigo 7 veces mayor para quien se atreviera a desafiar su orden. El objetivo aquí era claro: romper el ciclo de violencia antes incluso de que comenzara. La justicia y la venganza pertenecían solamente a Dios, no a los hombres. No permitiría que el primer crimen generara una cascada de represalias. Para garantizar que esta orden fuera respetada, puso el Señor una señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Qué era exactamente esa señal o marca de Caín? La Biblia no lo dice. A lo largo de los siglos, la gente ha especulado que podría ser una cicatriz, un tatuaje, una deformidad, o incluso un aura visible de pavor o autoridad. Sin embargo, la forma de la marca es menos importante que su función. No era una marca de vergüenza para que todos supieran de su crimen, sino una señal de protección, un sello divino que decía: este hombre, aunque culpable, está bajo mi soberanía, no lo toquen. Caín se convirtió en un monumento andante de la compleja naturaleza de Dios. Llevaba en su cuerpo la maldición de la tierra y la vida de un errante, pero también llevaba una señal de la incomprensible misericordia que lo mantenía vivo. Era la prueba de que Dios podía castigar severamente el pecado y al mismo tiempo preservar la vida por razones que solo Él conocía plenamente. Cargando el peso de su maldición y la misteriosa marca en su piel, Caín se dio la vuelta y le dio la espalda a la única tierra que conocía. Las Escrituras dicen que salió, pues, Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Este no era solo un cambio geográfico, era una separación espiritual. Estaba dejando atrás no solo un lugar, sino la esfera misma de la presencia manifiesta de Dios. Su destino era la tierra de Nod. El nombre Nod en hebreo está relacionado con la palabra para vagar o errar. En esencia, Caín se fue a vivir a la tierra del exilio, un lugar cuyo propio nombre era un recordatorio constante de su sentencia. Era un hombre sin patria, un errante cuyo viaje no tenía destino, solo un movimiento continuo lejos del punto de partida, lejos del recuerdo de su hermano y de su Dios. Es en este punto que la historia de Caín presenta su mayor paradoja. El hombre condenado a ser un fugitivo y vagabundo decide hacer lo impensable. Construye una ciudad. Este acto puede ser visto como la mayor expresión de su rebeldía. Si Dios lo había condenado a no tener raíces, Él echaría las suyas propias, con piedras, madera y la fuerza de su voluntad. La ciudad era una fortaleza contra su destino, un refugio construido por manos humanas para protegerse de un castigo divino. Era un intento de crear seguridad en un mundo donde se sentía perpetuamente amenazado. Allí, dentro de murallas que él mismo erigió, podría sentirse dueño de su propio dominio. Y a esta primera ciudad, este monumento a su propia terquedad, le dio el nombre de su hijo Enoc. Era un intento de forjar un legado, de garantizar que su nombre, y no su maldición, fuera recordado. El linaje de Caín floreció dentro de esta nueva realidad urbana y autosuficiente. Sus descendientes se convirtieron en los pioneros de la civilización humana, maestros en moldear el mundo según sus propias necesidades y deseos. Uno de sus descendientes, Jabal, se convirtió en padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Perfeccionó el arte del pastoreo nómada, creando una forma de vida organizada y móvil, dominando la cría de animales a gran escala. Su hermano Jubal siguió un camino diferente, pero igualmente innovador. Fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. De su linaje nació la música, el arte, la poesía. En un mundo que se había distanciado de la armonía divina, los hijos de Caín aprendieron a crear su propia belleza, sus propias melodías para llenar el silencio y expresar las alegrías y tristezas de una vida sin Dios. La innovación no se detuvo ahí.
En la siguiente generación surgió Tubal-Caín, descrito como un artífice de toda obra de bronce y de hierro. Con él, la humanidad entró en la edad de los metales. Forjó las primeras herramientas, los primeros implementos agrícolas avanzados, los primeros instrumentos de precisión. La tecnología nació de las manos de los descendientes de Caín. Esta habilidad de transformar las rocas de la tierra en instrumentos útiles representaba un salto gigantesco en el dominio humano sobre la naturaleza. Sin embargo, esta nueva tecnología tenía una doble cara. Las mismas manos que podían forjar un arado para cultivar la tierra, podían también forjar una espada para quitar una vida. El avance tecnológico, desprovisto de una brújula moral divina, aumentaba exponencialmente no solo el potencial para el progreso, sino también el potencial para la violencia. Esa escalada de arrogancia y violencia alcanzó su punto culminante en Lamec, un descendiente de Caín que se convirtió en el portavoz sombrío de su generación. Fue el primer hombre en la Biblia en desafiar el modelo de matrimonio establecido en la creación, tomando para sí dos mujeres, Ada y Sila. Un día, las reunió y en lugar de palabras de afecto, declamó un poema de sangre, una canción de orgullo macabro. «Oíd mi voz», clamó, «que a un hombre maté por mi herida y a un joven por mi golpe». A diferencia de su antepasado Caín, que intentó ocultar su crimen, Lamec se jactaba del suyo. Su violencia no fue un acto de pasión envidiosa, sino un acto de venganza desproporcionada. Transformó el asesinato en un motivo de orgullo, un trofeo para ser exhibido. En su canción, la violencia se había vuelto no solo normal, sino digna de celebración. La canción de Lamec termina con la declaración más escalofriante y blasfema de todas. Se compara directamente con su antepasado y retuerce el decreto de protección de Dios para crear su propia licencia para matar. Que 7 veces será castigado Caín, canta, mas Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es una burla directa a la misericordia divina. Lamec estaba, en esencia, declarando su propia invencibilidad. Se veía como intocable, creyendo que su propia fuerza, quizás amplificada por las armas creadas por su hijo Tubal-Caín, lo colocaba por encima de cualquier ley, humana o divina. Si Dios había protegido al primer asesino, él, Lamec, el asesino orgulloso y vengativo, se declaraba 77 veces más protegido. Era el punto final del viaje de Caín, una civilización tecnológicamente avanzada, artísticamente talentosa, pero moralmente en bancarrota y embriagada por su propia arrogancia. Mientras el linaje de Caín construía un mundo de metales, música y orgullo, un silencio pesado se cernía sobre Adán y Eva. Su dolor era doble y casi imposible de soportar. No habían perdido solo un hijo, sino 2. Abel, el justo, les fue arrebatado por la violencia, su vida cegada en la flor de la juventud. Y Caín, el primogénito, aunque todavía vivo, estaba igualmente perdido para ellos, engullido por un exilio sin fin, un fantasma vagando por tierras lejanas. El futuro que tal vez habían imaginado, con sus hijos y nietos alrededor, se había deshecho en sangre y separación. El mundo, que ya era un lugar de trabajo duro tras la salida del Edén, ahora estaba también manchado por un luto profundo y por el recuerdo constante de la primera y más terrible de las tragedias familiares. La esperanza, para ellos, parecía una llama frágil y vacilante, a punto de extinguirse por completo. Fue en este escenario de desolación que la fe, aunque herida, encontró una forma de renacer. Las Escrituras dicen que conoció de nuevo Adán a su mujer, y de esa unión, marcada por la tristeza pero también por una resiliencia silenciosa, nació un nuevo hijo. Al sostenerlo en sus brazos, Eva no lo vio solo como otro niño, sino como un regalo directo de Dios, una respuesta a sus plegarias silenciosas, y lo llamó Set. El nombre, en hebreo, significa designado, puesto o asignado. En sus propias palabras explicó la razón. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. En su declaración, no solo había dolor por la pérdida, sino un reconocimiento profundo de que Dios
no los había abandonado. Había designado un sustituto, una nueva semilla para continuar el linaje de la promesa. Set no era Abel, pero era la prueba de que la vida, por la gracia de Dios, continuaba. La historia del linaje de Set no está marcada por grandes hazañas de ingeniería o por la creación de nuevas tecnologías. Su camino era más silencioso, más interior. Mientras los descendientes de Caín se esforzaban por dominar el mundo exterior, construyendo ciudades para protegerse y forjando metales para fortalecerse, los descendientes de Set comenzaron a recorrer un camino de redescubrimiento interior. El recuerdo de Abel, el pastor justo cuya ofrenda fue aceptada, y la terrible lección de Caín que se perdió por la ira y el orgullo, ciertamente moldearon la cultura de esta nueva familia. Aprendieron que la verdadera seguridad no provenía de murallas de piedra, sino de una relación correcta con el Creador. La prioridad no era construir un nombre para sí mismos, sino redescubrir el nombre de Dios. Esta nueva dirección se hizo aún más clara en la siguiente generación. A Set también le nació un hijo, y lo llamó Enós. El nombre Enós es significativo, pues está relacionado con la palabra hebrea para hombre en su estado de fragilidad, mortalidad y dependencia. Al dar este nombre a su hijo, Set estaba haciendo una declaración de humildad. Era el reconocimiento de que el ser humano, por sí solo, es frágil y pasajero. Esta actitud contrastaba radicalmente con la arrogancia de Lamec, que se veía como un hombre invencible y poderoso. El linaje de Set comprendía que la fuerza del hombre no estaba en sí mismo, sino en su capacidad de reconocer su debilidad y buscar ayuda en una fuente superior. Y esa humildad fue el suelo fértil de donde brotaría la más importante de todas las actividades humanas. El texto bíblico llega entonces a una de sus frases más importantes y esperanzadoras. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Este es un momento transformador en la historia de la humanidad. Invocar el nombre del Señor era mucho más que hacer una oración individual y silenciosa. Significaba el inicio de la adoración pública y comunitaria. La gente del linaje de Set comenzó a reunirse abiertamente para proclamar su fe en Dios, para cantar alabanzas, para hacer sacrificios y para buscar su guía de forma colectiva. Estaban activamente construyendo una cultura centrada en Dios. Si el linaje de Caín se definía por nombrar una ciudad con el nombre de un hombre, Enoc, el linaje de Set, se definía por invocar el nombre del Señor. Era el nacimiento de la religión como una fuerza comunitaria, un esfuerzo conjunto por restaurar el lazo que se había roto en el Edén. Así, la humanidad se encontró dividida en dos caminos claros y distintos que seguirían en paralelo por toda la historia. Por un lado, el camino de Caín, una civilización impresionante, llena de avances técnicos y artísticos, pero fundamentalmente centrada en el hombre, en el orgullo y en la autosuficiencia. Era una cultura que buscaba la gloria para sí misma y que, inevitablemente, se hundía en la violencia y la arrogancia. Por otro lado, el camino de Set, una comunidad más simple, definida no por sus posesiones o poder, sino por su búsqueda humilde de Dios. Era una cultura que encontraba su valor y su propósito en mirar hacia arriba, en reconocer su dependencia del Creador. La historia de Caín y Abel, por lo tanto, no termina con un asesinato, sino con una elección que fue ofrecida a toda la humanidad: construir un reino para el hombre o invocar el nombre del Señor. 1. El viaje a través de la historia de Caín y Abel revela que este no es solo el relato de un crimen antiguo, sino un espejo que refleja las profundidades del alma humana. En Caín vemos el retrato de cómo el sentimiento de rechazo, cuando se mezcla con el orgullo herido, puede dar a luz a la envidia, el más corrosivo de los venenos. La advertencia divina sobre el pecado, la fiera agazapada en la puerta, trasciende el tiempo y sirve como una metáfora de la lucha interna que cada ser humano enfrenta. La narrativa nos obliga a encarar una verdad incómoda. La capacidad para la oscuridad no era un fallo exclusivo de Caín, sino una posibilidad terrible que reside en el corazón de todos, aguardando una elección.
Al final, la historia se desenvuelve en dos destinos, dos herencias para la humanidad. El linaje de Caín demuestra que el hombre por sí solo es capaz de hazañas extraordinarias. Construir ciudades, dominar la naturaleza y crear arte. Sin embargo, sin una brújula moral divina, esa misma genialidad puede llevar a una arrogancia sin límites y a una celebración de la violencia. En contrapartida, el linaje de Set ofrece un camino alternativo, el de la humildad, la comunidad y la adoración. Nos enseñan que la verdadera fuerza se puede encontrar en el acto de mirar hacia arriba e invocar un nombre más grande que el nuestro. Así, el legado de Génesis 4 no es una sentencia, sino una pregunta perpetua. ¿Sobre qué cimiento construiremos nuestras vidas? ¿En la autoconfianza de Caín o en la fe de Set? Historias como la de Caín y Abel nos obligan a mirar hacia adentro y reflexionar sobre nuestras propias batallas internas. Son narrativas profundas que continúan resonando con nosotros miles de años después, ¿no es verdad? Si este análisis te ayudó a ver este pasaje bíblico con nuevos ojos, y si valoras este tipo de contenido que busca profundidad, deja tu like en el video. Es una señal importante para que yo continúe produciendo más viajes como este. Y para no perderte los próximos capítulos de la historia humana que vamos a desvelar juntos, haz clic en el botón de suscribirte y forma parte de nuestra comunidad. Ahora, la conversación continúa contigo. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿Fue la actitud de Dios al proteger a Caín? ¿La arrogancia de Lamec? ¿O la esperanza traída por Set? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Estoy ansioso por leer lo que pensaste.